Vamos a empezar. Buenas tardes. Me alegro de que nos volvamos a ver otro lunes más aquí a esta nueva jornada del curso de otoño. Hoy vamos a dar otro salto, además temporal también. Vamos a estar bailando entre siglos, pero bueno, eso también hace que vaya a ser una tarde seguro que muy interesante. Bueno, en primer lugar, nuestra invitada de hoy, me alegra muchísimo que esté aquí con nosotros, Clara Marías. Ella, os la presento, es filóloga hispánica, doctora en literatura española por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la epístola renacentista. Ha sido profesora e investigadora en la Universidad de Münster, en la Fundación Ramón Menéndez Pidal, en la Universidad de Burgos, en la Universidad aquí en Sevilla, en la Autónoma de Madrid, en la Complutense, en la Complutense de Madrid, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford, en Edimburgo, en París, en la Sorbona, en la Universidad Federico II de Nápoles y viene de Harvard. Así que, bueno, tiene un currículum de investigación también muy extenso. Desde 2021, que ganó la plaza de profesora ayudante doctora en la Universidad de Sevilla, está aquí en la Facultad de Filología, donde imparte asignaturas como literatura y música, asignaturas de escritura creativa y literatura contemporánea y actual. Aunque la mayoría de su investigación se ha centrado en la poesía del siglo de oro y en el romancero, ha iniciado dos nuevas líneas de investigación. Por un lado, una sobre las escrituras del yo en los reformados exiliados y las polémicas religiosas en la Edad Moderna, y por otro lado sobre canción de autor y su estudio desde la literatura, un tema además sobre el que la semana pasada ha dirigido con muchísimo éxito un congreso que se ha celebrado aquí en la Universidad de Sevilla y bueno, con eso cierra también un proyecto que ha tenido de I+D llamado Poemás, Poesía para más gente, con el que ha estado trabajando en los últimos tiempos. Como decía, hoy viene a hablarnos de uno de esos temas en los que está ahora trabajando, y el título de su ponencia, como podéis ver ya que nos ha compartido, Cartas y memorias del exiliado Francisco de Encinas, la construcción del yo en el Renacimiento desde los márgenes. Clara, muchísimas gracias por haber encadenado una cosa más, porque llevas una racha que todavía no ha terminado el congreso y ya estás aquí sentada, así que de verdad gracias por haber venido esta tarde. Muchísimas gracias, Rocío, y gracias de nuevo a la Facultad de Filología por permitirme participar por vez primera en este curso de otoño, el cual además valoro mucho porque desde que yo llegué a Sevilla como Juan de la Cierva hace ya muchos años, yo iba de oyente a los cursos de otoño. Es algo que me parece una iniciativa estupenda, así que estar ahora al otro lado me hace mucha ilusión. Bueno, hoy os voy a presentar una serie de cuestiones que estoy trabajando. He presentado ya un par de ponencias o tres al respecto, pero bueno, todavía es un trabajo en marcha e intentaré ir despacito porque, bueno, creo que hasta ahora habéis trabajado las escrituras del yo en otras épocas, pero si no recuerdo mal del programa, creo que no habíais ido todavía hasta el siglo XVI. No sé si alguien conoce a Francisco de Encinas. Pues vale, entonces iré más despacito todavía. Bueno, para que veáis un poco lo que vamos a tratar hoy, primero dedicaré 15 minutos a presentar brevemente una vida novelesca, ¿no? Francisco de Encinas, también conocido como Driander, con su seudónimo de humanista, traductor y exiliado reformado, es decir, entender qué tiene Francisco de Encinas como para ser una persona interesante desde el punto de vista de las escrituras del yo. Después veremos en otros 15 minutos cuáles son esas escrituras del yo en este autor del siglo XVI y por qué oscilan entre el riesgo y la autopromoción. Porque, como veremos, escribir sobre uno mismo a veces puede ser muy peligroso y puede conllevar incluso la posibilidad de morir. Después, la parte, digamos, más extensa de la presentación será descender ya a los textos y analizar fragmentos de las cartas y de las memorias de Encinas como testimonio de una época, ¿no? De unos sucesos, digamos, muy duros en Europa, el comienzo de la intolerancia religiosa, pero también de propaganda,
porque las escrituras del yo también pueden tener esa finalidad, ¿no?, de autorrepresentarnos para conseguir algo de alguien. Entonces, primero nos plantearemos si pueden considerarse estas memorias y cartas autobiografías epistolares. Después veremos cómo es esa construcción del yo, que evoluciona desde un estudiante, desde un aprendiz, ¿no?, en la Europa del Renacimiento humanista a un héroe, un mártir, ¿no?, de la Reforma. Y la construcción del tú, que es un elemento que me interesaba destacar porque creo que no se puede hablar de escrituras del yo sin hablar del tú, ¿no? Uno escribe sobre uno mismo, pero se está dirigiendo a alguien y ese destinatario está marcando qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y qué estamos mostrando de nosotros mismos, ¿no? Es algo que sucede hoy en día con las redes sociales, ¿no? Así que creo que lo podéis entender fácilmente. Y luego quiero dejar 15 minutos para una discusión final. He planteado una serie de preguntas, pero se puede obviamente abrir a todas las que se os ocurran. Quería destacar simplemente que esto forma parte del proyecto de un libro que se llamará El yo en los márgenes y que se publicará por la editorial Brill en el 2025. Y estos son los trabajos que hasta ahora he ido haciendo de manera oral, pero ya digo que está todavía inédito. Como veis, han sido pequeñas calas en textos de personas o bien perseguidas por sus ideas religiosas o que incluso tuvieron que exiliarse y marcharse del país. ¿Por qué? Porque me parece que es una época, esa época de crecimiento de la intolerancia religiosa, en la cual la literatura del yo, como digo, pasa a tener una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque alguien que abraza una nueva confesión, por ejemplo, que era católico y pasa a ser protestante o calvinista o luterano, tiene que justificar su identidad y tiene que presentarse de un modo determinado según si se está dirigiendo a alguien, por ejemplo, católico y por tanto quiere ser más conciliador, quiere intentar ahondar en lo que les une, o a lo mejor lo que quiere es al revés, dirigirse a un mecenas protestante y por lo tanto lo que le va a interesar es ahondar en cómo él ya no es católico y detesta y odia todas esas ideas que le habían inculcado, ¿no?, en su infancia. Bueno, pasemos a esta breve introducción sobre Encinas. ¿Por qué tengo aquí a Sísifo? Pues porque realmente creo que representa muy bien esa trayectoria de estos personajes que aún hoy en día son bastante desconocidos dentro de la historia española, más aún dentro de la historia de la literatura, es decir, no han entrado en el canon. En primer lugar, porque, como digo, pasaron a la Reforma, por tanto, eran una minoría religiosa y, bueno, pues como sabemos, la historia y la historia de la literatura en este país se ha construido desde el catolicismo. Por tanto, a muchos de estos personajes de otras confesiones, igual que ocurre con moriscos, conversos, etcétera, se les ha dejado en los márgenes. Y desde el punto de vista literario, ¿por qué se les ha dejado fuera? Pues porque al escribir desde el exilio, al escribir desde otros países, muchas veces no utilizaron el castellano para escribir sus obras, sino sobre todo escribieron en latín. Entonces, me parece que son personajes a los que hay que reivindicar, primero, por las vidas que tuvieron, que creo que nos enseñan mucho, y segundo, porque sus obras, en algunos de los casos, nos están mostrando todo ese conflicto de ideas, ¿no?, que hay en el Renacimiento en torno a la ortodoxia o a la heterodoxia religiosa. Algunos, por ejemplo, Casadero de Reina, se convirtieron también en líderes de la libertad de conciencia, ¿no? Es decir, que tenemos ahí toda una serie de luchas, de conflictos de ideas en este siglo XVI y, por tanto, creo que son personajes que, ya digo, aparte de que tienen unas vidas apasionantes, hay que reivindicar también lo que escribieron. Bueno, no soy obviamente la primera en advertir la importancia de Francisco de Encinas. Afortunadamente, llevamos ya bastantes años en los que se le está recuperando. De hecho, un profesor ya retirado de esta facultad, un filólogo, Francisco Socas, fue el primero en traducir sus memorias del latín al castellano. También ha sido objeto de una biografía de Jorge Bergua, la tenéis arriba a la izquierda.
Se están reeditando varias de sus obras en la Universidad de Castilla-La Mancha bajo el impulso de Iñaki García Pinilla, uno de los mejores estudiosos de la Reforma en España, y también en su centenario se celebró un homenaje, ¿no?, en la Universidad de Burgos, que es donde yo me encontré por primera vez a este personaje del cual jamás me habían hablado. Yo estudié Filología Hispánica, podían haberme hablado de él a la hora de hablar del humanismo, hablar del Renacimiento. Yo nunca oí hablar de Francisco de Encinas y por eso quiero presentároslo. ¿Por qué es tan importante Encinas? Pues porque bajo ese seudónimo de Driander fue quizá el humanista español de los que, digamos, abrazaron la Reforma y tuvieron que vivir en el exilio, más admirado, con mayor relación con todos los líderes de la Reforma europea. Tenéis ahí los nombres, ¿no?, de Melanchthon, Bucer, Bullinger, Oporino, Calvino, Castellio, Pedro Martín Vermigli, Curione, Camerario, es decir, los líderes de la Reforma en todos los países de Europa, con el español con el que más se relacionaban, como no, por carta, por eso estudiaremos luego sus cartas, es con Driander. Y además admiraban muchísimo su conocimiento del latín y del griego y sus traducciones, ya que llevó a cabo una labor ímproba, un esfuerzo, o sea, vivió muy pocos años, ahora lo vamos a ver, y en esos pocos años, que son muchos menos de los que yo tengo, hizo un esfuerzo titánico por intentar acercar a sus coetáneos tanto las obras de los clásicos como las obras bíblicas. Entonces, por este motivo, era muy admirado. Aquí tenemos un breve resumen, ¿no?, de la vida tan itinerante que tuvo. Creo que es otro de los motivos por los que merece estudio, porque nos está dando una idea de cómo en el Renacimiento había personas que nacían, vivían y morían en su pueblo, pero otros que atravesaron numerosos países, y en este caso no por placer, sino por pura necesidad, porque estaba perseguido. La prueba de esa persecución, de ese peligro en el que vivió toda su vida, son también la cantidad de seudónimos que tenéis arriba, ¿no? Encinas, Denzin, Driander, Franciscus Hispanos, François Duchesne, Francisco de Lao, Eichmann, Van Eyck. Como veis, todas son traducciones a alguna lengua, ¿no?, de su apellido. Veis también que nace en Burgos en el 18, que muere en Estrasburgo, es decir, en el exilio, en el 52, es decir, una vida muy breve. Y veis esa cita a Melanchthon. Recordad, si no le tenéis en cuenta, ¿no?, que Melanchthon es el máximo discípulo de Lutero, por tanto, otro de los líderes de la Reforma, de los que más va a llevar adelante, ¿no?, toda la Reforma de Lutero. Y en una carta de un amigo de Encinas a Melanchthon, que fue maestro de Encinas, dijo: abandonó su país, su familia, sus amigos y riquezas por Cristo. Esto nos interesa porque nos dice ya un poco por dónde va a ir esta escritura del yo, ¿no? ¿Cómo se va a autorrepresentar Encinas? Pues como alguien que, perteneciendo a una familia muy acomodada de mercaderes, de comerciantes de Burgos, con redes en toda Europa. Podía haber tenido una vida completamente acomodada, dedicado a los mismos negocios de su familia, y sin embargo tuvo que renunciar a todo por seguir, ¿no?, esa iglesia nueva que a él le parecía que era necesaria. Es cierto que sus primeros viajes por Europa no se debieron a inquietudes religiosas, sino a esta misma conexión, ¿no?, con los negocios familiares. Como veis, empezó a ir a Países Bajos antes del 34. En el 36 pasó por París, donde debió conocer a Miguel Servet. Por si no os suena, Miguel Servet es otro de esos grandes intelectuales y humanistas que, además de descubrir la circulación de la sangre, va a ser quemado por Calvino y va a convertirse en un icono de la tolerancia religiosa, ¿no?, precisamente porque Sebastián Castellio va a escribir una serie de panfletos denunciando, ¿no?, esa persecución, denunciando cómo es posible que hayamos roto con la Iglesia Católica y estemos cayendo en esa misma persecución, en esa misma intolerancia. Y, de hecho,
tan símbolo fue Miguel Servet, que Stefan Zweig, uno de mis autores de cabecera, a quien os recomiendo si no lo habéis leído, escribió Castelio contra Calvino, precisamente haciendo ese paralelismo entre esa época de intolerancia en el siglo XVI y la intolerancia que él estaba sufriendo a manos de los nazis. La vida de Encinas se empieza a torcer ya en el 37, cuando su tío Pedro de Lerma es juzgado por sospechas de herejía. Y él, además, decide seguir a su tío a París, de manera que, de algún modo, está ya tomando un camino ciertamente peligroso. En Lovaina él empieza a estudiar y allí entra en contacto con los reformados. Esto es muy importante porque vemos que muchas veces estos humanistas españoles salían de España para estudiar, es decir, sin ningún tipo de inquietud religiosa, pero en esas universidades entraban en contacto con las nuevas ideas y ahí empezaban a plantearse, a cuestionarse sus creencias. Esto nos explica por qué en un momento dado se cerrarán las fronteras, se impedirá que se estudie fuera y todo ese enriquecimiento cultural que hubo, ¿no?, en los primeros años 20 y 30 acabará por desaparecer. Continúa con más viajes en Inglaterra, muere su tío y en el 41 llega un momento muy importante de su vida porque llega a Wittenberg, ¿no?, la ciudad de la Reforma por excelencia, y empieza a estudiar con Melanchthon. Y Melanchthon le anima a traducir al castellano el Nuevo Testamento, que va a ser uno de los proyectos más importantes de su vida. De hecho, es la primera traducción que hay completa al castellano del Nuevo Testamento. Es decir, desde el punto de vista de la historia de la traducción, Encinas es también muy importante. En el 43 sigue viajando por Países Bajos, siguen sus contactos con reformados y con editoriales, porque él tiene muchísimos proyectos en la cabeza. Yo cada vez que leo la correspondencia de Encinas no hace sino recordarme a Ramón Méndez Pidal, ¿no?, el gran intelectual de nuestro siglo, que en 1910 tenía ya planificado el resto de su vida con un libro al año, una edición al año, todo lo que tenía que hacer. Bueno, pues Encinas era un poco ese mismo tipo de intelectual, ¿no? Él tenía muchas ambiciones, sabía que quería traducir muchísimas cosas y por eso sabía que era muy importante relacionarse bien con la imprenta. Él es uno de los que valora, ¿no?, la capacidad de la imprenta para difundir las nuevas ideas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en el 44, inocentemente, pensando que ha hecho un trabajo ímprobo que va a ser muy bien reconocido, le regala la traducción del Nuevo Testamento al emperador Carlos V. De verdad, era ingenuo el pobre Encinas. Y lo que sucede es que el confesor del emperador, Pedro de Soto, decide iniciar rápidamente una investigación, le encarcelan y digamos que es consciente por primera vez de que esos tiempos de discusión abierta, de distintas tendencias, de posibilidades de reconciliación entre los reformados y los católicos, están muy próximos a desaparecer. O sea, vive en su propia carne, por eso es por lo que nos van a interesar tanto sus escrituras del yo, ese comienzo de la intolerancia, esa radicalización, etcétera, etcétera. Encinas es afortunado porque logra escapar de prisión. No es ejecutado como otros compañeros suyos, pero claro, tampoco es que el resto de su vida vaya a ser un plato de gusto. Como podéis imaginar, perseguido por los espías imperiales, va a tener que llevar una vida completamente itinerante, buscando a mecenas, a nobles que quieran sus servicios como profesor, como traductor, como secretario. Y por eso va a tener digamos, tantos saltos, ¿no? Vemos que en el 45 está en Wittenberg, donde le vuelve a coger Melanchthon, luego va a Leipzig, en el 46 Nuremberg, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, St. Gallen, Lindau, Constanz, ¿no? Se cree que recorrió más de 1000 kilómetros a caballo. Basel, donde contacta con otro de los grandes reformados, Oporino. Mientras tanto, no solo viaja y huye, sino que sigue traduciendo, escribiendo, contactando con impresores. Es decir, realmente es un personaje fascinante, ¿no? Porque pese a esas circunstancias vitalmente y físicamente tan duras, intelectualmente él va a seguir concentrado.
Siguen todos esos cambios y en Estrasburgo es donde contrae matrimonio y piensa que va a encontrar una buena vida en Inglaterra. De hecho, logra ser profesor de griego en nada más y nada menos que en Cambridge, pero al final le puede más toda esa necesidad de imprimir esas traducciones que está preparando. Entonces decide que desde Inglaterra va a ser muy complicado, no hay impresores que puedan o que conozcan bien el castellano, que vayan a cuidar la impresión de sus obras y por tanto vuelve de nuevo al continente, se establece en Basel, luego en Estrasburgo. Y dedica los últimos años de su vida a su magno proyecto, que se trataba de una traducción completa de la Biblia con ilustraciones, con imágenes, es decir, un proyecto que hubiera sido importantísimo. Pensemos en la importancia de esas imágenes para la población analfabeta de la época, pero que sepamos no llegó jamás a cumplirse, ¿de acuerdo? Conservamos algunas traducciones parciales de la Biblia. Se cree que las primeras Biblias en castellano, que van a ser la Biblia del Oso y luego la Biblia del Cántaro, le deben de deber mucho a Encinas, pero ese proyecto de Encinas no llega a ver la luz, ni desde luego se conocen todas esas ilustraciones que él iba encargando. Bueno, después de ver, digamos, esa vida tan interesante para narrar desde el punto de vista simplemente geográfico, quería destacar ahora esos peligros que él sufrió, porque esos peligros son los que le van a llevar a tomar la pluma y hablar de sí mismo y de sus compañeros de fatigas. Ya os mencioné antes a su tío, que después de ser enjuiciado y sentenciado por la Inquisición tiene que exiliarse en París, pero es que además su hermano, que había ido a estudiar a París, tiene que abandonar París cuando empiezan a perseguir allí también a los luteranos. Esto es una cuestión muy interesante porque vemos que muchos de estos intelectuales van a refugiarse en un lugar pensando que aquí hay tolerancia y de pronto va a llegar la persecución allí también y van a tener que volver a marchar a otro país. Y de pronto, de nuevo va a llegar allí la intolerancia, van a tener que marchar a otro país, ¿no? Su amigo de la infancia en Burgos, Francisco de San Román, es quemado en Valladolid también por luteranos. Es decir, vemos que de algún modo la vida de Encinas, aunque él digamos que no empieza a estar en peligro directo de muerte hasta el 44, cuando lo encarcelan, pero parece como si de algún modo le fueran cercando, ¿no? Su tío, su amigo de la infancia, todos empiezan, digamos, a ser o bien perseguidos y exiliados o bien directamente quemados en la hoguera. Después empieza él a ser testigo, y de esto va a dar buena cuenta en sus memorias, de la persecución de muchos protestantes que hasta entonces convivían con los católicos, ¿no?, en los Países Bajos sin mayor problema. Se endurecen las leyes porque, bueno, según la perspectiva de Encinas, los confesores del emperador pues le lavan el cerebro. Él, ya digo, que se ve que todavía está esperanzado en que haya una reconciliación, porque si no, obviamente, no le habría dedicado su Nuevo Testamento a Carlos V, ¿no? Esa ingenuidad podemos pensar hoy, ¿no?, desde nuestra perspectiva de cómo acabó esa historia. En realidad lo que nos está diciendo es que para Encinas él no había hecho nada malo por lo cual mereciera ser encarcelado. Él, al revés, había contribuido, había dado un servicio a España traduciendo el Nuevo Testamento para que más gente pudiera comprenderlo. Entonces, vemos cómo se mueve en esa delgada línea entre la tolerancia, la posible reconciliación y ya la ruptura de puentes total. Otro de sus figuras, digamos, más cercano, confesor de la reina María de Hungría, hermana del emperador, tiene que escapar también tras abrírsele juicio. Esto es otra cuestión que me interesa mucho recalcar. Veis que estas figuras no son figuras marginales que están completamente apartadas del poder. No. El emperador, su hermana, otros miembros del círculo imperial van a ser muy cercanos a
intelectuales que súbitamente van a pasar a ser perseguidos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos muestra ese cambio de mentalidad, ¿no? Cómo alguien pasa de ser confesor de la reina hermana del emperador a tener que huir porque le van a quemar, ¿de acuerdo? Como os decía antes, el mayor peligro, ¿no?, de Encinas comienza obviamente cuando es encarcelado, porque no sabe qué va a pasar durante el juicio, obviamente duda mucho que vaya a tener un juicio justo, y sobre todo cuando escapa. ¿Por qué? Porque en el momento en que huye de la prisión, de algún modo ya ha puesto sobre sí el San Benito de que algo malo ha hecho, porque si no, ¿por qué huye? Entonces, ahí es cuando es declarado fugitivo y digamos que se va a significar ya como parte de la Reforma. Es decir, hasta el momento de huir no podríamos saber si Encinas sigue siendo católico o ya es más cercano a la Reforma. Pero en el momento en que decide huir de la cárcel, no afrontar ese juicio y, sobre todo, en el momento en que pone sus memorias por escrito, tal y como le pide el líder de la Reforma, Melanchthon, ahí está tomando partido. ¿Lo entendéis? Ahí se está alineando. ¿Por qué? Porque va a difundir un mensaje muy contrario al catolicismo. Va a decir, estos católicos me han encarcelado, estos católicos me querían matar. Yo vi con mis propios ojos cómo estos católicos mataron a varios de mis compañeros de prisión. ¿Entendéis? Entonces, de algún modo, el verse obligado a tomar esa decisión de vida o muerte va a situar ya a Encinas directamente del lado, digamos, opuesto al de su confesión de origen y de nacimiento. Cada vez al pobre Encinas le suceden cosas que le alinean más con los reformados. Por ejemplo, se entera de que su hermano ha sido encarcelado en Roma por ser luterano, pero es que luego su mejor amigo Juan Díaz es asesinado por su hermano gemelo, que ha ido a perseguirle por toda Europa y que le acaba arrebatando la vida simplemente por haberse convertido a la Reforma, y luego su propio hermano es quemado en Roma. Es decir, que si había alguna posibilidad de que Encinas volviera, digamos, a la Iglesia Católica, pues todas las circunstancias obviamente le van empujando cada vez más hacia la ruptura. Además, su Nuevo Testamento se prohíbe y tal es su miedo que planea huir a Constantinopla. Esto es muy interesante porque vemos que hay un punto en el cual todos estos conversos a la Reforma protestante consideran que los otomanos son más tolerantes que los propios países dominados por la Iglesia Católica. En el 51, sus traducciones se incluyen en el primer índice de libros prohibidos, ese gran símbolo, ¿no?, de esa intolerancia que va a ir cada vez a peor. Y en el 52 muere por la peste, dejando a dos niñas huérfanas, y como podéis imaginar, por esas niñas se enfrentarán los amigos reformados, que obviamente quieren acoger a esas niñas y educarlas en la nueva fe, y la familia española, que después de haber desheredado a Encinas, quieren obviamente recuperar a las hijas y educarlas en el catolicismo. Creemos que para alimentar a estas niñas se publicaron las memorias de Encinas traducidas al francés, porque él las había dejado inéditas, manuscritas en latín, ¿de acuerdo? Y la primera edición es en francés. Entonces, se cree que fue, digamos, por algo meramente alimenticio, ¿no?, de intentar dar un futuro a esas niñas. Vamos a pasar ahora a cuáles son estas escrituras del yo en Francisco de Encinas. Como no tenemos imágenes fiables de Encinas, he ilustrado la presentación con célebres retratos, ¿no?, del Renacimiento. Se abría la portada con el célebre autorretrato de Parmigianino, ¿no?, ante un espejo, que creo que os estuvieron hablando de este tema en otra de las conferencias. Y aquí uno de los maravillosos autorretratos de Durero, que nos sirve mucho como símbolo de lo que va a hacer Encinas. Porque ¿qué está haciendo aquí Durero? ¿Como quién se presenta? ¿A quién nos recuerda Durero?
a Jesucristo, ¿no? Entonces, no solo es que se autorretrate, es que se autorretrata de un modo que está, digamos, situándose ante los demás como alguien muy especial. Pues lo mismo va a hacer Encinas. Encinas, en sus memorias, en sus cartas, se va a comparar ¿con quién? Con Cristo, exactamente igual que Durero, con el Cristo perseguido, con el Cristo que renuncia a todo, ¿no? por su fe. Entonces, por eso, o sea, que no es casual, aparte de por estética, está un poco de manera simbólica para que comprendáis en una sola imagen cómo se va a presentar Encinas en sus escrituras del yo. Bueno, aquí tenéis en una sola diapositiva un panorama de todas las obras de Encinas. Vemos que para no vivir ni 40 años no estuvo nada mal, ¿verdad? Ya me gustaría a mí. Y os las he ordenado de menor a mayor riesgo de muerte, ¿de acuerdo? Comenzamos por las traducciones de autores clásicos. A priori, salvo que uno tradujera a autores, por ejemplo, epicúreos, bueno, pues no era una tarea especialmente peligrosa. Además, él escoge autores muy prestigiados, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, como son Plutarco, como son Luciano o como son Tito Livio, es decir, autores encuadrados en el campo de la historia y muy prestigiados. Por tanto, traducirlos no suponía ningún peligro de muerte. Pasamos a las traducciones bíblicas, ahí ya empezamos a tener algún peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque Encinas, en el momento en el que traduce, es cuando se está dirimiendo si se puede traducir la Biblia o se prohíbe. Y finalmente se van a traducir se van a prohibir las traducciones de la Biblia y, de hecho, en el primer índice de libros prohibidos van a estar incluidas. Como vemos, primero publica el Nuevo Testamento, que, por cierto, ya desde el título se ve que ahí hay un tufillo a la Reforma, ¿no? El Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, ¿vale? Inicialmente ese título iba a ser de nuestro solo Redentor y Salvador. Le recomendaron que, hombre, que quitara lo de solo para al menos disimular un poco. Pero ya era, digamos que ya se veía un poco de qué ámbito venía esta traducción, ¿no? Recordad que otra de las traducciones más tempranas de la Biblia al castellano es la Biblia de Ferrara, ¿no? por exiliados, pero esta vez sefardíes, judíos españoles. Y luego, de manera anónima, va a imprimir el Salterio, el libro de Jesús, el ejemplo de la paciencia de Job y los proverbios de Salomón. Esto es importante, ¿por qué? Porque vemos que hay un cambio. El Nuevo Testamento lo publica bajo su nombre y con un pie de imprenta verdadero, Amberes Mirmans. Sin embargo, todas esas otras traducciones se van a publicar de forma anónima, ya no se atreve a poner su nombre, y con un falso pie de imprenta, donde pone Lyon Sebastián Grifo, en realidad debería decir Strasbourg Agustín Fries, que es el impresor con el que él va a colaborar. ¿Esto qué es lo que nos está marcando? Pues que cada vez el peligro, digamos, ha ido en aumento y que lo que antes podía hacer con su propio nombre y sin ocultar dónde y quién lo había impreso, ahora ya no podía hacerlo. Pasamos a ya la obra más peligrosa, ¿no? Las traducciones de obras reformadas. Traducen ni más ni menos que obras de Calvino y de Lutero, añadiéndoles salmos penitenciales y cómo un hombre cristiano ha de instruir cada día de su vida, y lo hace con seudónimo, con su seudónimo, digamos, traducido al hebreo, ¿no? Francisco de Lao. Y, de nuevo, lo hace con un falso pie de imprenta. Entonces, tenemos una vez más una señal de que esto ya era una obra muy peligrosa, por la cual podía ser quemado y por la cual tiene que esconderse. Y el último salto ya es el de las obras originales. ¿Por qué estas son las más peligrosas? Porque ahí es donde verdaderamente él tiene toda la responsabilidad, ¿no? Ya no tiene una autoría compartida entre el autor de la obra original y su labor de traductor, sino que aquí todo el intelecto que hay detrás de esa obra ya es solo su propia responsabilidad.
Ahí tiene un poema, Cristo habla con los hombres mortales, que está incluido en su traducción del Nuevo Testamento y que tiene también unas huellas reformadas bastante evidentes. Tiene una obra esencial que quizá es por la que ha sido más famoso, ya digo, no para la historia de la literatura española, pero bueno, sí para los historiadores de la Reforma, que es la historia de la muerte de Juan Díaz. Juan Díaz, ese perseguido al que me refería antes, que fue asesinado de manera cruel por su hermano gemelo, se convirtió en uno de los primeros mártires de la Reforma, ¿no? Recordad que la Reforma en esto actúa exactamente igual que la Iglesia Católica, es decir, nos persiguen, pues vamos a hacer propaganda, vamos a hacer historias de los mártires asesinados por los católicos. Y claro, ¿qué historia hay, digamos, más simbólica para el público que Caín y Abel de nuevo, ¿no? Entonces, esto lo escribe con seudónimo, bajo el nombre de Claudius Sinarcleus, el propio Encinas. Entonces, veis que Encinas, en la primera obra publicada, digamos, por él mismo, de autoría no compartida, sino solo suya, ya está tomando clarísimamente partido por la Reforma y en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque está dando a conocer de manera completamente anticatólica, es decir, obviamente en esa narración, que también es muy interesante desde el punto de vista de las escrituras del yo, porque vale, es la biografía de otro personaje, pero ¿el narrador de esa vida no se está retratando a sí mismo? Por supuesto que sí, se está incluyendo como testigo. Por tanto, esto es otra cuestión que quería también, digamos, ir dejando caer para luego el coloquio. Cuando uno escribe de otro, ¿no está escribiendo a uno mismo? También. Yo creo que en casi todas las biografías podemos encontrar también elementos, ¿no?, de las escrituras del yo. Bueno, después tiene las actas del Concilio de Trento, que podríamos pensar, pues esta hora tan aburrida, ahí no encontraremos nada. Hombre, pues también, ¿no? Porque el Concilio de Trento, en el cual se están dirimiendo las direcciones que va a tomar la Iglesia, ¿cómo resumes eso? También está marcando tu propia visión, tu propia mentalidad, tus propias creencias. Y llegamos ya en rojo a las obras que son más importantes, ¿no?, para nosotros hoy. El manuscrito de sus memorias, que es curioso porque por el título veis que no parece en absoluto ni una autografía ni unas memorias, ¿no? El estado, ¿no?, de la religión hispánica en Bélgica, es decir, en Países Bajos. Bueno, esto podría ser una obra historiográfica o religiosa. A priori allí no tendríamos por qué encontrar nada del yo. De la misma conservamos 2 manuscritos, como os digo, en latín, que es en la lengua en la que escribió, la lengua en la que se comunicaba con todos estos humanistas y reformados de Europa. Y luego tenemos esa traducción al francés, Histoire de l'État du Pays Basque, con su nombre, digamos, adaptado al francés, François Duchesne. Publicado en el 58, es decir, como os decía antes, ya de manera póstuma, y se cree que con esa intención de ganar dinero para sus hijas. Y luego, aparte, tenemos toda su correspondencia manuscrita, que está en latín también, con Melanchthon, con Bucero, con Bullinger, con Calvino, con sus compañeros de estudios, ¿no?, en las universidades europeas. Y esa correspondencia, que obviamente quedó manuscrita, no es como otros humanistas, yo que sé, pienso por ejemplo en Aretino, Pietro Aretino, ¿no?, o muchísimos humanistas italianos, publicaron sus cartas. Eso nos interesa mucho porque ahí hay una voluntad de dar a conocer a la esfera pública tus escrituras del yo muy clara, ¿no? En el caso de una correspondencia privada, bueno, ahora veremos qué pasa con ella, ¿vale? Y me interesa también desde el punto de vista de la autorrepresentación que Encinas nunca firma sus cartas como Francisco Encinas, sino como las está escribiendo en latín, firma con su seudónimo griego, ¿no?, Driander, o a veces como Franciscus Hispanus, que es también otro de los apelativos con el que le conocían. Vamos ahí a pasar al punto teórico que más me interesa destacar.
¿Por qué me pareció que el caso de Encinas era tan interesante para las escrituras del yo? Bueno, pues porque, como os ha comentado Rocío, mi tesis fue sobre la epístola ética del Renacimiento y la construcción del yo poético. Yo analizaba epístolas en verso, es decir, poemas, no analizaba cartas en prosa, pero lo que me interesaba era ver cómo el propio autor se representaba a sí mismo en esas cartas y cómo el destinatario estaba marcando cómo era esa imagen de sí mismo. Entonces, yo en la tesis analizaba la autorrepresentación psicológica, es decir, cómo se presenta desde el punto de vista psicológico el autor en sus cartas, la ética y la religiosa y la literaria. Y me di cuenta de que esto lo podíamos aplicar igual a las cartas en prosa y a la prosa epistolar, donde el yo está todo el rato apareciendo. Entonces, en el caso de Encinas, vemos que tiene una evolución, digamos, en la autorrepresentación, de más íntimo a más autorial, ¿no? Hay obras en las que, sobre todo, se autorrepresenta en tanto que mártir perseguido por los malvados católicos. Hay otras en las que se representa de un modo más religioso, no tanto psicológico, en cuanto al dolor que le está causando la cárcel o la huida o la persecución, sino por sus ideas, es decir, mis ideas son anticatólicas y yo utilizo esto como herramienta de propaganda. Y luego hay también otras obras en las que encontramos una defensa de sus propios valores como intelectual. Es decir, allí no importa tanto si está en un estado depresivo o no, o si aguanta la persecución o no, sino que lo que importa es que él está defendiendo que él es un gran humanista, que él es un gran traductor, que él conoce a la perfección, ¿no?, las obras que traduce y está haciendo un servicio importantísimo a la lengua española gracias a esa obra. En cuanto a la evolución en la difusión de más privadas a más públicas, tendríamos por un lado esas cartas privadas manuscritas en latín, que en principio, ya os decía, pensaríamos, uy, esto es privado, ¿hasta qué punto de vista esto es escrituras del yo? Porque en principio, si solo lo lee el destinatario, ¿qué autorrepresentación hay ahí? Hombre, pues todos nos estamos autorrepresentando, incluso en nuestro propio diario, es decir, e incluso en algo destinado, en teoría, si es un diario íntimo, solo a nosotros mismos, ya estamos dando una imagen de nosotros mismos interesada y marcada, ¿no?, por nuestra visión del momento. Pero es que encima, en el caso de Encinas, sabemos que sus cartas eran leídas en voz alta, es decir, que a lo mejor escribía Melanchthon y Melanchthon se reunía con los otros reformados y les leía las cartas de Encinas. ¿Por qué? Porque de algún modo estaban formando una comunidad. Entonces, ¿qué hay que una más? Que leer juntos algo que nos está reafirmando en nuestras ideas. Si Encinas nos está contando lo malvados que son los católicos, cómo los están persiguiendo, y esto lo leemos todos juntos, nos está de alguna manera reforzando, ¿no? Luego tendríamos en un punto intermedio su autobiografía epistolar, que a priori tiene un destinatario primario que es Melanchthon. O sea, Encinas dice en el prólogo, tú, Melanchthon, mi maestro, me pediste que pusiera por escrito la historia de cómo he sido perseguido, encarcelado, de cómo he podido huir y de lo que he visto, ¿no?, con respecto a la creciente intolerancia. Pero luego sabemos de nuevo que Melanchthon, pues lo sabemos por la correspondencia, hizo copias, todo el mundo quería la autobiografía de Encinas, o sea que todo esto se fue difundiendo cada vez más, y luego ya en el 58 se traduce al francés, se publica en la imprenta, o sea que su difusión, digamos, cada vez se amplía más. Y luego tendríamos, en el punto de vista más público, las cartas dedicatorias o los prólogos que acompañan a todas esas obras que dio a la imprenta en vida, con su propia voluntad, y que tanto si las firmó con su nombre como si salieron como anónimas o con un seudónimo, suelen tener importantísimos paratextos. Esto me interesa, ¿por qué? Porque se ve que a todos estos intelectuales perseguidos, exiliados, esos aparatos que rodean al texto principal y que muchos autores son muchas veces 2 párrafos llenos de tópicos de humildad, de ofrezco esta pobre y humilde obra porque hoy yo no sé nada. Bueno, pues en estos autores los prólogos de pronto no tienen 2 párrafos, tienen 10 páginas. Las dedicatorias, que suelen ser una cadena de adulaciones al mecenas,
En estos exiliados resulta que lo mismo, no es una adulación de un párrafo, es que a veces nos encontramos 20 páginas de dedicatoria, ¿lo entendéis? ¿Eso qué significa? Que tenían mucha hambre de expresarse a sí mismos. Entonces aprovechan cualquier espacio, aunque yo esté traduciendo a Plutarco, aprovecho ese prólogo para plasmarme a mí mismo. Y creo que eso es algo que hasta ahora no se había tenido tanto en cuenta, ¿no? Uno hablaba de literatura del yo y piensa en diarios, piensa en memorias, pero yo creo que no se piensa tantísimo en cartas y todavía menos se piensa en dedicatorias o prólogos. Y ahí están también las escrituras del yo. Bueno, para presentaros brevemente estos dos, digamos, polos entre los cuales nos vamos a mover a partir de ahora, por un lado las cartas, por otro lado las memorias. Os recuerdo que las cartas, como he dicho anteriormente, las escribió en latín porque eran para una comunidad internacional de humanistas europeos o de reformados europeos. No se han encontrado hasta ahora cartas en castellano, por ejemplo, a sus familiares en España. Las ha editado todas estas cartas el mismo profesor del que os hablaba antes, Iñaki García Pinilla. Tuvieron una transmisión manuscrita en vida, es decir, no, como os he dicho antes, como otros humanistas que sí que publicaron, dieron a la imprenta esa correspondencia, sino que simplemente se difundieron manuscrito. Y se publicaron por primera vez en el 19 por un reformado, por Bomer, y luego ya en el 1992, ya hace muy poquitos, cuando las traduce García Pinilla al castellano. Hay cerca de 50 cartas y, por desgracia, no solemos tener la correspondencia completa. Es decir, tenemos o la que recibe Encinas o la que emite Encinas, pero no las de ida y las de vuelta. Y todo esto lo tenemos gracias a Iñaki García Pinilla, que hizo una labor inmensa de ir por numerosos archivos de toda Europa. Ya os podéis imaginar, con todos los tumbos que dio a lo largo de su vida, sus papeles dónde acabaron. Entonces tuvo que rastrear, lo tenéis ahí, ¿no? Estrasburgo, Zúrich, St. Gallen, Múnich, Ginebra, Gotha, Basel, Cambridge, y seguro que todavía quedarán muchas más por encontrar. Es importante que en su correspondencia, no es una correspondencia, digamos, familiar propiamente dicha, porque, dada la altura intelectual de aquellas personas con las que se cartea, Encinas va a estar todo el rato dando muestras de su formación bíblica y clásica, es decir, hay muchísimas citas de autores, eso sí, utilizadas de manera muy inteligente, es decir, no parece... No da una actitud, no muestra un yo pedante, sino que muestra un yo que se apoya en esos autores, pero para reforzar siempre las ideas que quiere transmitir. Bueno, tenéis ahí la lista de corresponsales que no voy a leer, pero que ya os digo que muchos de ellos son los intelectuales, los humanistas y muchos de ellos los reformados más importantes de la Europa del momento. Van desde el 41, cuando está en Lovaina, hasta el 52, en Estrasburgo, poco antes de su muerte, y normalmente son cartas que tienen una utilidad práctica. ¿Por qué? Porque quiere o bien intercambiar ideas, o bien obtener apoyos económicos, o bien trazar, digamos, todas esas redes para publicar sus obras, ¿vale? Esto nos llevará luego a otra cuestión que plantearé en el debate final, ¿no? El hecho de que estas cartas tengan esa finalidad práctica hace que no podamos considerarlas literatura, que por tanto no deberíamos estudiarlas desde las literaturas del yo. Pues no, yo defiendo que puede haber esa dimensión práctica, utilitaria de una carta, pero que al escribir una carta uno al final se está autorrepresentando, y en el momento en que uno se está autorrepresentando entra la ficción, por tanto entra la literatura. Entonces, me parece que estas cartas, ¿las tienen que estudiar los historiadores? Sin duda. ¿Las tenemos que estudiar también los filólogos? También. En cuanto a la autobiografía epistolar, resumo brevemente, ahí tenéis el manuscrito más importante de los dos. Ya os he dicho antes que están escritas originalmente en latín y con un título que a priori parece alejarlas de una memoria o de una literatura del yo, pero el contenido, y ahora lo veréis cuando por fin pasemos a los fragmentos, creo que lo vais a ver muy claramente, que eso es escrituras del yo. Es importante que
abarcan un periodo muy, muy cortito, desde diciembre del 43 a febrero del 45, o sea que no hay una intención de reconstruir toda su vida desde sus inicios, su marcha de España, etcétera, etcétera, sino que están motivadas por esa huida de la cárcel, ese encarcelamiento, y por lo tanto se van a dedicar sobre todo a ese periodo. De los dos testimonios, el más antiguo está incompleto y, el más tardío está incompleto, pero tiene comentarios muy interesantes, y la de la Biblioteca Vaticana podría ser incluso un manuscrito preparado para la imprenta. Esto todavía no se ha aclarado, pero nos cambiaría bastante las ideas sobre estas memorias, porque si realmente es un manuscrito que por lo cuidado y completo que está, lo estuviera preparando antes de su muerte para la imprenta, significa que sí que había esa voluntad, ¿no?, de trascender el ámbito privado. Por eso he puesto en el título de esta diapositiva privado entre interrogantes. Hay también muchísimas citas, tanto de autores clásicos como de la Biblia, y es muy importante la figura del destinatario en estas memorias. El hecho de que las escriba, según menciona en el prólogo, por petición de su maestro Melanchthon, nos está ya marcando cómo las va a escribir y cómo se va a representar a sí mismo. Imaginad que en lugar de escribirlas para Melanchthon, las escribe para regalárselas de nuevo a Carlos V, como el Nuevo Testamento, para decir, bueno, yo voy a seguir aquí luchando por la tolerancia, venga, voy a escribirle a Carlos V lo mal que lo he pasado y a ver si así intenta cambiar de nuevo las leyes, relajarlas o llegar a una reconciliación con los reformados. Obviamente, la autorrepresentación de sí mismo que haría Encinas sería radicalmente diferente, pero las está escribiendo porque se lo ha pedido el líder de la Reforma tras la muerte de Lutero y porque se lo ha pedido. Eso significa que no va a poder mostrarse como alguien partidario de la reconciliación o de volver a negociar con los católicos. No, va a escribirlos con una finalidad de propaganda anticatólica. Por tanto, ¿cómo se va a representar a sí mismo? ¿Como alguien que todavía está dudando, digamos, a qué confesión se escribe? No, se tendrá que representar como alguien radicalmente partidario de la Reforma, ¿vale? El objetivo de estas memorias, pues es muy importante porque no solo es contentar a mi maestro Melanchthon, que me las ha pedido, sino que tiene una finalidad práctica, avisar de lo que está sucediendo. En un momento en el cual las comunicaciones eran tan difíciles y las noticias llegaban o bien por carta o bien oralmente, ¿no?, o bien en relaciones de sucesos impresas, ¿no?, el antecedente del periodismo, él lo que quiere es poner sobre aviso, ojo, se acabó la tolerancia, aquí nos están encarcelando, mucho cuidado a todos, hay que huir a lugares más seguros. Entonces es importante que, al igual que las cartas tenían esa finalidad práctica, la memoria también lo tiene. ¿Por ello no hemos de considerarlo literatura, sino solo historia? Pues de nuevo defiendo que no, porque está construyéndose una identidad. Bueno, tendríamos aparte todas estas otras escrituras del yo, que son esos prólogos y dedicatorias impresos, que no va a entrar en lo que vamos a ver hoy, por tanto lo dejo a un lado, pero simplemente quería que vierais en la declaración de autoría esa diversidad, ¿no?, de nombres bajo los cuales se presenta y cómo en el abanico de sus destinatarios encontramos desde Carlos V, al que dedica, como ya os he dicho antes, la traducción del Nuevo Testamento, pero también la traducción de Plutarco, hasta líderes de la Reforma como Melanchthon o Bucero. Es decir, a priori podría parecernos contradictorio, ¿no?, que un mismo personaje elija destinar sus obras a los que están, digamos, en dos extremos diferentes, ¿no?, del espectro religioso de la época. Pero lo que nos está esto indicando es que, claro, Carlos V no estaba en ese extremo. Carlos V, es decir, su confesor también va a acabar siendo perseguido y juzgado por la Inquisición. Entonces, Carlos V acaba tomando una serie de decisiones, no se sabe si por sus consejeros, como indica Encinas,
o porque por motivos políticos decide que hay que empezar, ¿no?, una política más intolerante. Pero en un principio él no estaba en esa posición de intolerancia, porque si no, no le hubiera elegido como destinatario Encinas, ¿vale? Bueno, y pasamos ya al grueso de lo que me interesa presentaros, que son las cartas y memorias. En primer lugar, me interesa discutir esta cuestión del género, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas obras que son memorias, pero también son cartas, y que son cartas, pero también son memorias? Porque las cartas, al fin y al cabo, están narrando también fragmentos de su vida. ¿Podríamos considerarlo autobiografías epistolares? Bueno, pues yo así lo defiendo. Y para ello quiero retrotraerme a las epístolas de Plinio el Joven, en las cuales da cuenta de la erupción del Vesubio, ¿no?, que destruye Pompeya, a Tácito, al gran historiador. Porque creo que ya en esta carta se ve cómo carta y memoria, carta y autobiografía están completamente unidas. Me pides que te describa la muerte de mi tío a fin de que más verazmente se transmita a la posteridad. Te lo agradezco porque estoy convencido de que si tú conmemoraras su muerte, alcanzará gloria inmortal. Considero felices a los que por gracia de los dioses les es dado hacer cosas dignas de ser escritas o escribir cosas dignas de ser leídas, pero felicísimos considero a los que cupo hacer ambas cosas. Acabo, pues, añadiendo únicamente que te lo he contado tal como lo vi, o tal como oí relatar inmediatamente después de sucedido, es decir, cuando el recuerdo era reciente. Tú escoge lo que más te convenga, pues no es lo mismo escribir una carta que una historia, ni dirigirse a un amigo que a todos. Aquí vemos que, aunque por un lado Plinio es consciente de las diferencias entre una carta y una historia testimonial de un suceso verídico, ¿no?, como es la erupción del Vesubio, la destrucción de Pompeya o la muerte de Plinio el Viejo, al mismo tiempo está declarando abiertamente que utiliza la carta para dar cuenta de un episodio de su vida, pero sobre todo de la vida de su tío, para que así no sea olvidada esa vida jamás, ¿de acuerdo? Pero es que en otra de las cartas incluye ya su propia visión, su propia experiencia de los hechos. Dice: inducido por la carta que a instancia tuya te escribí sobre la muerte de mi tío, me dices que deseas saber sobre los temores por los que pasé cuando me quedé en mi seno. Aunque mi ánimo se horroriza al recordarlo, empezaré. Y cuenta cuál fue su propia vivencia de la erupción. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Cómo intentó, en lugar de ser presa del pánico, quedarse leyendo precisamente a Tito Livio, ¿no? Ahí muchos siglos les separan de Encinas, pero el amor por Tito Livio les une. Entonces vemos cómo utiliza una primera carta para hablar de la vida del tío y una segunda carta para hablar de su propia vida y, al fin y al cabo, para que él mismo no sea jamás olvidado. De este modo, creo que escritura del yo, ¿no?, en tanto que memoria, autobiografía y carta, están íntimamente relacionados. Por eso es por lo que defiendo que todas estas cartas de los exiliados reformados, tanto las privadas que quedaron manuscritas como las públicas que hay al frente de sus obras, podrían de algún modo estudiarse como autobiografías, ¿de acuerdo? Ahí tenéis una nómina de otros autores, ¿no?, Hernando de Jaraba, Pérez de Pineda o Antonio del Corro, que escribieron también este tipo de cartas. Como digo, no es casualidad que personajes que están en los márgenes porque han abrazado una confesión que en su país de origen va a ser perseguida y que van a ser minoritarios, en los márgenes porque van a tener que vivir precariamente de un lugar para otro, ¿no?, buscando a alguien que les acoja y muchas veces en permanente huida, en permanente miedo de ser encontrados, de ser juzgados, de ser condenados, de ser asesinados, ¿vale? Y en los márgenes también porque en los países de acogida van a seguir siendo una minoría. Los españoles reformados van a ser tan poquitos en cada lugar en el que lleguen que ni siquiera van a poder constituir una iglesia propia donde se predique en castellano. A veces van a tener que hacer piña con los italianos, por ejemplo, y se predica en italiano y bueno, allí que entienda quien sea,
Entonces van a estar siempre en esa posición marginal, y por esa posición marginal es por lo que yo creo que les interesa tanto esta literatura del yo. Bueno, aquí tenéis el manuscrito y la edición de las Memorias de Encinas traducidas al francés. Y vamos a pasar al segundo punto, que es esa construcción del yo. Cómo se presenta Encinas a lo largo de estas obras, a lo largo de las memorias y de las cartas. Bueno, pues obviamente en las primeras cartas, en las más tempranas, lo que va a predominar es la autorrepresentación de sí mismo en tanto que estudiante, en tanto que humanista. Pero ya es una autorrepresentación muy interesante, porque no dice solamente que es un apasionado de las letras y del estudio, sino que lo ha hecho contra todos los demás, que le han perseguido también por dedicarse a las humanidades. ¿Por qué? Porque recordemos que proviene de una familia muy rica de comerciantes burgaleses, y lo que se esperaba de él, desde luego, no era que se dedicara a estudiar latín y griego y a traducir a los clásicos y la Biblia. Entonces, esas presiones familiares que ha sufrido le sirven para proyectarse ante sus compañeros como casi, diría yo, un mártir de los Studia Humanitatis, ¿no? Dice: he decidido dedicarme a las letras a pesar de la oposición de personas muy importantes. Es necesario que abandone esta cautividad de Babilonia y me traslade a un sitio en el que sea posible cultivar una piedad sincera y una devoción de veras cristiana junto con el estudio de dignas materias. Bueno, aquí vemos que tan pronto como en 1541 vemos ya que Encinas de católico le va quedando poquito. Está hablando del mundo católico como Babilonia y está diciendo que tiene que huir de allí para poder dedicarse a estudiar en la piedad sincera. Es decir, está uniendo todo el rato, esto es muy interesante en su autorrepresentación, su pasión por el estudio y por las humanidades con su fe. De algún modo es como si dijera: necesito un entorno tranquilo donde me sienta a gusto a nivel religioso para poder concentrarme en mi labor intelectual. En las memorias ahonda en esta idea, dice: yo también sufrí hasta lo indecible los ataques de mis padres y encaré la aversión de gente muy encumbrada, pues no pude lograr de mi corazón que aborreciera, como querían ellos, los estudios y las letras. Y en la dedicatoria de la historia de la muerte de Juan Díaz, dice: me propuse volver rápidamente a mis interrumpidos estudios y a vuestra compañía. Tenía unos deseos extraordinarios de volver al ambiente de sosegado estudio de nuestra universidad. Como veis, una vez más hay esa imbricación entre, no solo, por ejemplo, en Wittenberg estoy a gusto porque es un lugar que ha abrazado, digamos, las ideas luteranas, sino que estoy a gusto porque por esa tolerancia me encuentro con un espacio intelectualmente abierto, con una universidad, digamos, donde no están prohibiendo obras, donde puedo estudiar lo que yo quiera. Bueno, en el segundo nivel de su autorrepresentación es como testigo de la persecución a los reformados, ¿no? Esto me interesa porque de algún modo se ve cómo las escrituras del yo se ven se ven reforzadas por el hecho de ser testigo directo de las cosas, ¿no? Lo habíamos visto en una cita anterior, como es importante, lo decía, ¿no?, el propio Plinio el joven: o yo lo vi o lo escuché relatar muy cercanamente a los hechos cuando la memoria aún no se había perdido. Pues dice Encinas: he dibujado tan solo las líneas maestras para bosquejar con estas pobres letras, a modo de trazos iniciales y toscos, el perfil, ¿no? Así habla de su biografía del pobre asesinado Juan Díaz. Y luego dice, ya en sus memorias: ¿cómo ahora que recalo en puerto seguro podría amedrentarme ante mi propia desdicha o anteponerla a los desastres de la Iglesia cuando, zarandeado por las olas de la fortuna religiosa, estaba a punto de irme a pique? Hice otra cosa que sobrellevar serenamente mi suerte. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos a alguien que de algún modo está diciendo que escribir su testimonio es algo peligroso, pero que una vez que se ha encontrado en aguas seguras, es decir, de nuevo en Alemania, ¿no?, ya no en Países Bajos, donde arreciaba la persecución, tenía que hacerlo por deber moral, ¿vale? Esto me interesa porque ya no es solo
la escritura del yo como desahogo individual, sino como deber ético y deber colectivo. Dice un poco más abajo, dice: he logrado del Padre Celestial el que pueda recordar con calma los males pretéritos. No obstante, debido al amor que hacia la sociedad de los hombres y sobre todo hacia la Iglesia de Dios tengo, no puedo escribir o contar de viva voz, sin gran dolor de mi alma, lo que vi y lo que yo mismo he padecido. Es más, ni siquiera puedo evocarlo en mi memoria sin lágrimas, ¿no? Ahí vemos cómo esta escritura del yo es una escritura tremendamente dolorosa que le conmociona, pero dice al final de esta cita: sufro terriblemente con la perturbación de la República y con la desmembración de las iglesias y con esa crueldad desatada contra los miembros de Cristo. Es decir, una vez más, es escritura del yo, de su sufrimiento, de sus lágrimas, de lo que vivió, de lo que padeció, pero es una escritura en realidad del nosotros, de toda una comunidad que se está viendo perseguida. Dice más adelante en las memorias: ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a servir esta escritura del yo que con tanto dolor de su corazón, con lágrimas, bajo peligro de muerte, está atreviéndose a realizar? Dice: ha de traer no poco provecho a los que desconocen las trampas de cierta gente. Me refiero a esa que, amparada en una máscara de religión, ultraja a Dios y cubre con su hipocresía el más crudo descreimiento, porque si yo hubiera tenido quien me pusiera sobre aviso, tal vez no habría pasado yo 2 años en peligro de muerte manifiesta. Aquí vemos de nuevo esta utilidad práctica a la que me refería antes, ¿no? Él, por haber confiado en los confesores del emperador, por haber pensado que todavía había tolerancia, se atreve a dedicarle la traducción del Nuevo Testamento. Por causa de esto es encarcelado, por causa de esto sufre juicio, tiene que debatir con todos esos líderes de la Iglesia Católica y no sabe, si no hubiera huido, si a lo mejor hubiera acabado muerto. Entonces, por eso quiere utilizar sus escrituras del yo, no solo para dar testimonio de ese sufrimiento individual y colectivo, sino para que los demás no cometan los mismos errores que casi le han costado la muerte. Vamos a pasar a otra de sus imágenes, digamos, más importantes, que es la de prisionero. Dedica, obviamente, gran parte de las memorias a narrar su vivencia de esa temporada, de esos casi 2 años encarcelado, y lo que me interesa es que hace una plasmación psicológica muy profunda, ¿no? Recordemos que estamos en el siglo XVI, cuando tanto la poesía, siguiendo el modelo de Petrarca, como determinados géneros van a intentar bucear en la subjetividad. Pero eso no es tan normal en las memorias. Pensemos qué vidas predominan en el siglo XVI. Pues sobre todo tenemos vidas de soldados, tenemos vidas de monjas, pero suelen ser vidas que muchas veces narran acontecimientos externos o, en el caso de las monjas, acontecimientos o vivencias internos, pero que muchas veces las plasman sin hacer un especial análisis introspectivo, ¿lo entendéis? Y sin embargo, Encinas, y por eso me interesa su ejemplo y darlo a conocer, digamos que no solo narra qué sucede en el mundo exterior, sino cómo eso le va afectando a él, a su ánimo y las oscilaciones, por ejemplo, de temperamento que tiene, ¿no? ¿Veis ahí? No podía por el momento apartar de mi alma los infinitos pensamientos que me angustiaban terriblemente. Barruntaba que se cernía sobre mí un riesgo muy real de perder la vida. Toda aquella noche la pasé en medio de un gran abatimiento. Luego vemos también sus habilidades psicológicas, ¿no? Porque él va narrando también los sucesivos interrogatorios a los que se ve sometido y dice: intenté calmar a mis inculpadores con toda la delicadeza y moderación que pude. Y además se autorrepresenta como una bellísima persona, porque en la siguiente cita dice: a menudo tuve en mi poder las llaves de la cárcel, vemos que era una cárcel un poco surrealista, ¿no?, con las que hubiera podido abrirme a mí solo las puertas. Pero esperaba un rápido y feliz desenlace de mi proceso. O sea, al principio era optimista con respecto a que le iban a tratar con justicia. Luego ya, una vez que sufre los interrogatorios y ve que discuta lo que discuta, van a querer condenarle, es cuando ya decide ir, ¿no? Dice: me parecía muy duro poner en un aprieto al carcelero por mi culpa, ¿no? Es decir, encontramos a alguien en peligro de muerte que está viendo cómo cada día se llevan de las celdas a personas para quemarlas, tiene las llaves por
el carcelero, que no debía ser el pobre muy avispado, pero no quiere poner en peligro al carcelero. Y luego vemos también cómo, aunque a veces intenta, digamos, apoyar al resto de los perseguidos que están también encarcelados con él, cómo surge esa comunidad carcelaria que es tan importante, ¿no?, en esas situaciones y que, por ejemplo, por ir a ejemplos más cercanos, ¿no?, en todos los prisioneros del franquismo también es esencial, ¿no? En esas memorias, cartas, diarios que tenemos de prisioneros franquistas siempre destacan cómo se apoyaban en los demás, ¿no? Pero el estado psicológico de Encinas es a veces tan malo que ni siquiera es capaz de buscar esa compañía o ese apoyo, ¿no? Dice, no aguantaba el estar demasiado tiempo a la mesa con aquella gente. Daba vueltas triste por una estancia, ¿no? Acaba, digamos, aislado, casi depresivo. Estas imágenes, digamos, de un ser atormentado, triste, en lágrima viva, contrastan ávidamente con otro episodio de las memorias, que es el de su huida, ¿no?, donde de pronto nos encontramos a Encinas convertido casi en un héroe de novela. Y aquí es donde vemos cómo no podemos considerar solo estas escrituras del yo historia. Es que allí hay toda una serie de ecos, de referencias literarias. Sucede lo mismo con otro género muy importante en la Reforma, que son las conversion tales, que sobre todo se dieron mucho en Inglaterra, donde lo mismo, narran cómo huyen, cómo se convierten a la Reforma, cómo les persiguen siempre malvados católicos, les matan, les pegan, les hacen de todo, y al final son episodios que los lees como si fuera una novela bizantina, una novela picaresca, es decir, utilizan todos los recursos narrativos de los géneros de la novela en la época para, digamos, hacer mucho más ágil su relato, ¿no?, del yo. De hecho, si cogéis las memorias de Encinas, traducidas por Francisco Socas, que os las recomiendo, veréis que se leen como una novela. O sea, no dices, uy, Dios mío, qué horror, qué terrible, unas memorias de un señor reformado, qué aburrimiento. No, se leen con fruición. Dice, por ejemplo, al verme solo en la calle, en medio de la oscuridad espesa de la noche, no acertaba dónde dirigir mis pasos. Por todas partes recelos, todo me parecía lleno de peligros. Pues aunque tenía entre la población no pocos amigos de mi entera confianza, cuanto más los quería, menos era capaz de echar sobre sus espaldas riesgos y malquerencias. De nuevo, aquí tenemos la autorrepresentación ultraética de Encinas, que ni quiere problemas para el carcelero, ni para nadie que le acoja y le dé cama en su ida, ¿no? Y cómo asocia su libertad con un milagro, ¿no? Dice, por más que me alegraba el logro de mi libertad, con mucha mayor fuerza se me imponía el pensamiento de su carácter milagroso. Claro, milagroso si estaba siempre con las llaves del carcelero en la mano. Pero bueno, él, como veis, autoconstruye esa huida como soy un elegido, Dios ha elegido salvarme, Dios ha llevado a cabo un milagro en mí para que yo pueda marcharme y dar testimonio de esto que me ha sucedido y así salvar a otros, ¿no? Y dice esa última cita, ¿no? Correré tanto que nadie podrá darme alcance, así me siga los pasos toda la cuadrilla de bandoleros que dejé en Bruselas, ¿no? ¿Quién es esa cuadrilla de bandoleros? El confesor del emperador y todos los demás frailes que estaban juzgándole. Pero veis cómo lo presenta todo casi como una novela de aventuras. En definitiva, en esta autorrepresentación, y voy a ir terminando para que tengamos al menos 15 minutos de preguntas y luego media hora de pausa antes de la siguiente conferencia, si resumimos, digamos, por un lado su self-fashioning, su autorrepresentación, self-fashioning lo utilizo por el libro de Stephen Greenblatt que se llama Renaissance Self-Fashioning, que fue el pionero de aplicar estos estudios al Renacimiento, ¿de acuerdo? Hasta Greenblatt se solía pensar que todo lo de la escritura del yo surgía sobre todo en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Y él fue el que dijo, no, ojo, igual que nos podemos retrotraer a las confesiones de San Agustín como, digamos, escritura del yo, en el Renacimiento no solo es que exista, es que hay un auge brutal de escrituras del yo. Y en esas escrituras del yo lo más importante es cómo se autorrepresenta a sí mismo el autor, ¿no? Entonces vemos que éticamente oscila entre el santo Job con su paciencia infinita y el sabio estoico, o sea, a veces llora, pero a veces intenta aguantar todo, ¿no?
De hecho, en el prólogo a Melanchthon de las Memorias le dice: son en balde lamentaciones que no pueden hacer mudanza en las desventuras pasadas y aprovechan poco en el momento presente, así que dejaré a un lado las quejas. Luego vemos que esta declaración de intenciones no se va a cumplir. En las Memorias hay mucha queja, aunque no llega a ser Jeremías, ¿no? Pero es importante por qué él se presenta así en el prólogo, porque le interesa, digamos, conectar con los estoicos, conectar con ese pasado clásico. Vemos que en Encinas siempre hay esas dos fuentes, ¿no?, de sabiduría, por un lado de los autores grecolatinos, de la filosofía grecolatina, por otro lado de la Biblia. Y por lo tanto, él lo que dice es: he sufrido mucho, pero no voy a estar quejándome porque esto no tiene ninguna utilidad, voy a aprender de esto, voy a mostrar algo, ¿no? Es también importante cómo, de algún modo, se aleja de sus familiares, ¿no? Dice, cuando al principio empieza a oír que puede acabar siendo encarcelado, podría haber pedido ayuda, ¿no?, a sus familiares más poderosos, todos estos que se dedicaban al comercio, muchos de los cuales estaban asentados en Países Bajos. Pero dice: no deseaba ir a casa de mis parientes, aunque eran muchos y de notable influencia en la ciudad, pues dudaba de su apego y de su disposición de ánimo hacia mí. Y es que son gente celosa de sus tradiciones y tan apasionada y terca como irreflexiva. Aquí es donde vemos que muchas veces cuando describimos al otro nos estamos describiendo a nosotros mismos, ¿no? Porque obviamente Encinas lo que está diciendo es: ellos son apasionados, tercos y reflexivos, yo por el contrario soy un sabio estoico, moderado, racional, por lo tanto yo actué siempre, no actué, digamos, movido por los impulsos, por las pasiones. De hecho, tuve en mis manos las llaves de la cárcel muchas veces, no lo hice mientras no fue necesario, ¿no? Reflexioné y solo en el momento en el que ya vi que era hueso o la muerte, huí. Y me interesa mucho la última cita porque dice: los asuntos de cada cual no pueden quedar a buen recaudo si el conjunto de toda la sociedad no está en paz y sosiego. Aquí vemos, ¿no?, una idea proto-socialista, ¿no? No puedo estar yo bien si el resto no está bien. Por tanto, hay que preocuparse por toda la sociedad. En cuanto a su self-fashioning religioso, vemos que también va a haber una evolución. Va a pasar de, digamos, una actitud más comprensiva hacia los españoles, que los pobrecillos es que actúan con esta irracionalidad y este apasionamiento porque no tienen acceso a las escrituras. Como no han leído la Biblia porque no tenían mi traducción, pues los pobrecillos no sabían nada. Y va a pasar de ahí, ¿no? Un sinnúmero de españoles desconoce por completo qué es el Evangelio, cuál es la verdadera religión, que es un sintagma que claramente ya nos coloca, ¿no?, en la Reforma, y cuál la falsa. Dice, él, o sea, Dios, sabe que he cargado con esta tarea, la traducción, ¿no?, sobre todo con la intención de que su voluntad eterna sea conocida por mis paisanos y su voz salvadora y celestial se oiga y se propague también en nuestro país. Ahí vemos cómo, pese a ese maltrato por parte de los españoles, él quiere seguir aportando, ¿no?, a su lugar de origen. Y es más comprensivo. Pero obviamente esto va evolucionando. Y hay un momento ya de las Memorias donde vemos que ya queda poco, ¿no?, de conmiseración por los españoles. Dice: nadie allí lee nunca los evangelios. Nadie puede proferir una sola palabra sobre la verdad de la religión. Todos ignoran de parte a parte qué significa el evangelio, cómo opera la redención del Hijo de Dios, cuánto alcanza el favor que nos hizo Cristo, claro, todas las ideas, ¿no?, de la Reforma, qué es la remisión de los pecados, qué es la justificación de la fe, ¿no?, de nuevo otro sintagma propiamente reformado. Solo adoran al Papa de Roma como al Dios verdadero. Están dispuestos a mantener y defender a sangre y fuego sus leyes, por más absurdas que sean. Es decir, vemos cómo esa autorrepresentación del yo ha pasado, digamos, de la tolerancia ya a la oposición más combativa. Y finalmente, ¿cómo ve él ese crecimiento de la intolerancia, ¿no? Dice: mientras la corte estaba en Gante, frailes y teólogos sacaron por la fuerza al emperador. Esto es importante, él jamás culpa a Carlos V de cómo han evolucionado las cosas, le reconoce siempre como su señor natural y culpa a todos los demás. Dice: para atacar con saña a los luteranos. Le sacaron también un nuevo edicto mucho más duro. Se suceden en Flandes persecuciones inauditas y sangrientas, matanzas de cristianos. No hubo ciudad donde no huyeran muchos y excelentes vecinos que, avisados por sus amigos o por indicios, pudieron prever la desgracia que se avecinaba.
y ahora hace un retrato de nuevo de los demás, pero que en realidad está retratándose a sí mismo, ¿no? Abandonan a un tiempo casas, esposas e hijos, dejan criados, desatienden sus haciendas, que poco después, por una ley imperial, quedaron confiscadas. O sea, ahí es donde se ve también el interés económico que hay detrás de estas persecuciones religiosas, ¿no? Dice, pero fueron muchos más los que no pudieron hallar protección en la huida y cayeron presos. De estos, a unos los quemaron en la hoguera, a otros los mataron a espada de la forma más cruel, a los más los pusieron bajo custodia en castillos inexpugnables, ¿no? De nuevo vemos esta narración casi novelesca, ¿no? Bueno, voy a terminar ya, me salto esta última parte que era la construcción del tú, pero bueno, si tenéis alguna duda en el debate podemos verlo. Simplemente lo que me interesaba era mostraros cómo construyendo al otro en esas dedicatorias o en esas cartas se está construyendo a sí mismo de manera diferente, porque cuando se dirige a Carlos V no puede mostrar sus ideas como cuando se está dirigiendo a Bucero o a Melanchthon, ¿no? Y la importancia de Melanchthon en la narración de la propia vida de Encinas es fundamental. De algún modo todo el rato está conectando su vida a la de Melanchthon. Cerramos con la discusión final, ¿no? ¿Son los discursos de vida, memorias, dedicatorias y cartas historia o, como defiendo, también literatura? ¿Es mejor estudiarlos como egodocumentos, es decir, como hacen los historiadores, o según el género, ¿no?, en el que los encuadramos en literatura como escritoras del yo? Luego ya, si bajamos a la literatura, ¿son autobiográficos o son autoficcionales? Es decir, mezclan la ficción con lo autobiográfico. Por ejemplo, a la hora de plasmar una huida, ¿de verdad huyó de esa manera? ¿De verdad hizo todo eso? ¿De verdad el carcelero, de verdad tuvo las llaves del carcelero? ¿O está ficcionalizando y está tomando de las narrativas ficcionales que hay a su alrededor episodios, digamos, fantásticos para enriquecer su relato? ¿Por qué el Renacimiento es la época de esplendor de las escrituras del yo? ¿Qué vidas son contadas en el siglo XVI? Soldados, visionarias, mártires, autores clásicos, ¿con qué finalidad cuentan sus vidas? ¿Qué nos muestra el ejemplo de Encinas que os he presentado sobre la literatura del yo en el Renacimiento? ¿En qué se diferencian sus memorias epistolares de sus cartas, digamos, donde hay episodios de su vida? ¿Y en qué medida las escrituras del yo están marcadas por el tú? Muchas gracias. Bueno, Clara, muchísimas gracias a ti. Yo creo que para todos los que no lo conocíamos, y yo me confieso como tú cuando lo descubriste, desconocedora de un personaje tan fascinante, y sobre todo que vuelve a explicarnos una vez más la historia, cómo se escribe y el país en el que vivimos, ¿no? Es en el que todo lo que queda fuera de los márgenes se intenta siempre esconder, ¿no? Tapar lo más posible, porque claro, viene a empañar una narrativa ortodoxa que es la que hay que mantener. Entonces, bueno, descubrir a personajes como Encinas me parece absolutamente fascinante. Y bueno, por responder, no sé si alguna de esas preguntas o no que nos planteas, que me parecen todas interesantísimas. Claro, yo pienso, ¿no?, y no sé si en eso estás de acuerdo, cuando tú dices que hay una de los manuscritos que se conservan de las memorias que parece que pudiesen sí estar ya preparadas para una edición en vida. De todas maneras, el hecho de estar dirigida a Melanchthon ya supone que, por supuesto, que están escritas forzando ese destinatario, es decir, no hay una limpieza real de libertad, ¿no?, o de expresión, como hemos hablado en otras ocasiones en estos días, ¿no?, de un diario realmente íntimo. Él se está dirigiendo a una persona. De hecho, una de las citas que ponías es: me has obligado, creo que incluso utiliza la palabra, ¿no?, me has obligado a escribir mis memorias desde que dejamos de vernos, ¿no?, desde que nos separamos. Entonces yo creo que ahí efectivamente, aunque no estuviese esa edición de la Biblioteca Vaticana destinada a la publicación, en cualquier caso el texto sí está ya, ¿no?, con un destino muy claro, ¿no? No sé.
Sí, yo creo que efectivamente en este caso el destinatario tan marcado es lo que nos muestra que hay una voluntad de construir algo literariamente y que no es solamente algo histórico, o un testimonio sin más, ¿no? Como podría hacernos pensar el título, ¿no? Este título tan absolutamente neutro de, ¿no?, Historia de la religión en los Países Bajos en la actualidad. Bueno, podríamos pensar pues algo meramente documental, pero el hecho de que se centre tanto, además, creo que lo habéis visto en las citas que hemos visto, en su propia experiencia todo el rato, ¿no?, en su perspectiva, en lo que él vio, yo creo que ya nos deja entrever que hay allí más una voluntad literaria que una voluntad de simplemente, en tanto que historiador, dejar constancia de unos hechos de manera objetiva. Vemos que no hay ninguna objetividad, ¿no?, en ninguna de las citas. No digo que haya objetividad o no, porque nunca la puede haber, ¿no?, ni siquiera en la historia o en la crónica que pretende ser más objetiva no hay objetividad posible. Siempre la mirada de quien está escribiendo va a marcar y modelar eso, ¿no? Pero que en este caso ni siquiera está intentando adoptar, digamos, una perspectiva más amplia de narro desde fuera o en tercera persona. Es verdad que sí que va a dar cabida a otras historias que no son la suya, o sea, habla de otros prisioneros, hay capítulos de las memorias dedicados a otros personajes que no son él, pero yo creo que el yo está planeando por todo el texto. Bueno, de hecho que ese título seguramente esté en la línea de firmar con seudónimo e incluso inventarse quién es el editor y el lugar de impresión. Entonces ese título lo que hace es disuadir, ¿no?, en un principio que no haya tanta gente que se acerque, a lo mejor si eso se publica, a algo con un título hasta aburrido, podríamos decir, ¿no? Porque no tiene... Sí, parece que es un informe. Exacto, ¿no? No tiene interés, ¿no? Bueno, pasamos el turno de palabra porque, sí, mira, por ahí, sí, claro. Bueno, una observación, una preguntita. La observación, me agradezco la charla y desde luego yo no conozco las memorias, pero además con el traductor que nos presenta tenemos la obligación de... Sí, es lo que digo, es que Francisco Socas hizo una labor inmensa, ¿no?, porque de verdad que la traducción es maravillosa. Yo no tengo formación de latinista, por desgracia soy de la ESO, que ya no aprendíamos latín, entonces soy una vergüenza porque soy una filóloga hispánica que dio un cursito de latín en primero y nunca más. ¿Cómo fue la primera lección que nos dio Paco Socas? Claro. En la Facultad de Filosofía era algo que no tenemos tiempo. Entonces, efectivamente, es lo que digo. Ahí Francisco Socas con las memorias e Iñaki García Pinilla con las cartas han hecho una labor de difusión imprescindible, porque claro, al traducirlo al castellano al menos están divulgando, ¿no?, entre un público que a lo mejor no tiene acceso al latín estas obras que son tan maravillosas. La cuestión puntual es que te iba a preguntar, no he visto que estudiara, a lo mejor es que no es posible, pero desde la Universidad de Alcalá, cuando empieza, hasta el Concilio de Trento, tenemos en medio a Erasmo y los erasmistas españoles también, que no es la ortodoxia, aunque no sea la reforma plenamente. ¿Hay alguna relación de Encinas con estos...? Sí, totalmente. Es que están en lo mismo, o sea, están traduciendo. Recordemos que Erasmo, ¿no?, una de sus labores fundamentales, además de su obra original, es su papel de traductor y editor como grandísimo filólogo de clásicos. Algunos de los autores que está traduciendo Erasmo los está traduciendo también Encinas, o incluso a veces hay autores del círculo de Encinas que están partiendo, por ejemplo, para una traducción a una lengua vernácula, están partiendo de una traducción de Erasmo del griego al latín. Es decir, por supuesto que casi todos los autores de este círculo, tanto los que desfilan por su correspondencia como los que aparecen en las memorias, forman parte, digamos, de admiradores de Erasmo. De hecho, no sé si la he quitado, pero en algún momento hay alguien que, creo que la quita al final, pero hay uno de sus corresponsales que en un momento dado cita a Erasmo. Dice, estoy aquí aprendiendo todo lo que Erasmo dice que tenemos que aprender, ¿no? Y de hecho es que Melanchthon, el programa, digamos, de educación
que elabora para Encinas y que he tenido que saltarme, pero que lo veis ahí, ¿no? Debes leer la Biblia y los clásicos, especialmente las vidas de Plutarco y la ética de Aristóteles, todos los días, ¿eh? Debes estudiar griego, debes traducir a Luciano, debes leer y componer poesía. Todas esas ideas que Melanchthon le da a Encinas en la especie de... Bueno, es una maravilla, ¿no? De obra, una especie de guía para el estudio para mi discípulo, ¿no? Está también muy en consonancia con todas las ideas de Erasmo, o sea que sí. De hecho, claro, Encinas, porque primero fue reivindicado, fue por los autores que se acercan, o sea, por un lado, Menéndez Pelayo en su Historia de los Heterodoxos, luego Batallón en su Erasmo y el Erasmismo en España, sí que empezaron, ¿no?, a defender la importancia de Encinas. Como digo, yo creo que ha sido reivindicado primero por los historiadores de la Reforma, o sea, desde un punto de vista más teológico, más religioso, luego por los historiadores, digamos, de las ideas, por los interesados, ¿no?, por el auge de determinados filósofos, etcétera, pero creo que hasta ahora no se le había destacado desde el punto de vista de narrador, de escritor, que es un grandísimo escritor, creo que lo habéis visto en las citas. Y eso es un poco lo que yo quiero saldar un poco esa deuda con el libro que os digo que estoy preparando, ¿no? Ver cómo estos autores también tienen que entrar en la literatura y sobre todo en esos géneros del yo, porque en muchos casos son pioneros y porque además estas escrituras de Encinas para mí son mucho más escritoras del yo que muchas vidas, por ejemplo, de soldados, que solo narran hechos desde una perspectiva muy externa, muy objetiva, porque al final tienen como finalidad decir cuántos servicios he hecho y ahora, por favor, quiero la recompensa. Pero no hay una plasmación subjetiva, intimista, tan profunda como la hay aquí. ¿Alguna otra duda, cuestión? Bueno, pues entonces nada, de nuevo muchísimas gracias, Clara. Hacemos un descansito, ¿vale? Y a las 7 intentamos ser muy puntuales y empezamos. Muchas gracias.